Aquí haciendo un poco de picadas de cebolla para alistar para comer unas cochinitas, el macum. El- Previamente ya vieron, ya tenemos puesto el cochino desde ayer para, para cocinarse, pero tenemos el ingrediente que es el recado. El recado ya viene preparado por la señora Adelaida Che, ya listo para ponerlo con los ingredientes completos para el macum. Al igual como ella produce estos recados ya preparados con todos los ingredientes, al igual hace el recado negro para el relleno, ya todo preparado de dentro. Y también tiene el, el, el recado rojo que es para la cochinita y que es para macum también. Y por ejemplo, esta es la pimienta también que lleva de la cochinita o para el macum, que son estos. Aquí esta cebolla se está picando para ponerlo, para echarlo, que es para servirlo con la comida ya preparado después de cocinarlo, lo cual se lava previamente con un poco de agua tibia para quitarle un poco de la resina de la cebolla. Después que se quite, se escurre. Al escurrirse, se quita, se le pone jugo de naranja agria, jugo de naranja dulce, que simplemente solamente eso lleva para revolverlo. Y si quiere un poco más, que para ponerle, le vacía un poco de agua para que cubra un poco más la cebolla. Y a la vez eso también al gusto que viene para incluirle para el habanero para complementar, darle un sabor, un toque especial al curtido de cebolla para acompañar al macum o la cochinita, como se le decían. Son dos productos, son dos alimentos diferentes, macum y cochinita. La cochinita es el que se hace en dentro la tierra, que se escarba y se le pone bajo la tierra y se cubre. Esa es la cochinita. El macum es el que se hace en el fuego puesto en el caldero. Tenemos también este delantar al estilo de un hipil. Este delantar está hecho por doña Adela Che. Para que vean que es un delantar al estilo y diseño del hipil. Como le hubiera dicho, ya hubiéramos puesto la cabeza de cochino, la carne de cochino en el caldero para cocinarse desde ayer. Así que ahorita vamos a ver el procedimiento, cómo ha quedado después de ayer en el fuego. Este es el macum. Vamos a sacar un poco para que vean cómo es el que se está quedando. Hay, hay comidas que se dicen que es macum, pero se ve así como ponen caldito de pollo, pero realmente el macum, el jugo, queda como esto, espesito, con el color y el sabor, y no queda así como tipo agua. Ese ha de hacer falta más cocimiento, porque el macum se sancocha y al terminar el sancocho se pone a hornear como lo hubiéramos hecho previamente con la tapa y la leña. Aquí, como vemos, ha terminado lo que es el macum con su cebolla
preparado con su chilito y cebolla morado. Lo preferible es tener cebolla morado, que le da un toque a la cochinita y al macum. Como ven, aquí está bien y con un sabor exquisito de este que es macum. Y recuerden, cochinita se hace bajo de la tierra y el macum se hace en caldero sobre el fogón. Parecidos iguales pero con un sabor distinto. La tierra le da un sabor distinto, el humo a la cochinita. Y el macum se hace sancochado, que tiene otro sabor. Muchos confundimos lo que es cochinita y macum porque se miran igual. Acá podemos ver cómo se sirve un taco de este sabroso macum. Generosamente le es un sabor exquisito de macum. Y estamos aquí, nosotros somos descendientes de los